El capacitor real disipa una pequeña cantidad de energía debido a la resistencia interna. Tiene una resistencia de fuga que permite que la carga se libere lentamente. Puede tener efectos parásitos como inductancia y resistencia que afectan su comportamiento a altas frecuencias. La capacitancia puede variar debido a factores como dieléctrico, la temperatura o la tolerancia del fabricante. Puede comportarse de manera no lineal, especialmente en altas tensiones o frecuencias. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente metal fino, ubicado entre un aislante de cerámica, película, vidrio o incluso otros materiales, incluido aire. ¿Por qué es importante almacenar carga eléctrica? En la capacitancia, almacenar carga eléctrica es importante porque permite acumular y liberar energía de forma controlada, lo cual es fundamental en muchos sistemas eléctricos y electrónicos. Un condensador o capacitador almacena carga cuando hay una diferencia de potencial entre sus placas, creando un campo eléctrico. Esta propiedad permite estabilizar voltajes en circuitos eléctricos, filtrar señales eliminando ruidos eléctricos no deseados, proveer energía temporal o dispositivos electrónicos cuando hay una interrupción momentánea del suministro, regular el flujo de corriente en circuitos de corriente alterna. En resumen, almacenar carga eléctrica en capacitores permite controlar y proteger el funcionamiento del sistema electrónico. ¿Qué sucede si colocamos un material dieléctrico entre las placas del capacitor? Cuando colocamos un material dieléctrico entre las capas de un capacitor ocurren varios efectos importantes. La aumentación de la capacitancia. El dieléctrico reduce el campo eléctrico interno al alinearse con él, lo que permite almacenar más carga a un mismo voltaje. Esto se traduce a una mayor capacidad de almacenamiento de energía. Disminuye la posibilidad de descargas. El dieléctrico aísla eléctricamente las placas, reduciendo el riesgo de que salte una chispa o se produzca una carga entre ellas. Permite reducir el tamaño del capacitador. Al usar un dieléctrico, una constante dieléctrica alta, se puede lograr la misma capacitancia con placas más pequeñas o más cercanas entre sí. En resumen, el dieléctrico mejora el rendimiento y asegura el capacitador. ¿Qué problemas podrían surgir si un capacitador falla en un circuito? Si un capacitador falla en un circuito, pueden surgir varios problemas dependiendo del tipo de circuito y del tipo de falla. Aquí te explico los más comunes. Pérdida de filtrado de corriente. En fuentes de alimentación, si el capacitador que suaviza la señal falla, el voltaje puede volverse inestable o ruidoso, afectando el funcionamiento de los componentes conectados. También está la interrupción del funcionamiento del circuito. Si el capacitador está en un circuito de arranque o de temporización, como en motores o relojes electrónicos, el dispositivo puede no encender o comportarse de forma errática. También está el cortocircuito, que todo el mundo lo conoce. Un capacitador dañado puede generar un corto interno causando sobrecalentamiento, daños a otros componentes e incluso incendios. Fallo abierto. El capacitador deja de conducir o almacenar carga, lo que interrumpe el funcionamiento del circuito aunque no haya señales visibles del problema. Inflado del explosivo. Algunos capacitadores, como los electrolíticos, pueden inflarse o explotar, están mal polarizados o expuestos a un voltaje superior al permitido. La ley de Ohm.
La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal, tal como lo expresa su enunciado. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. Fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V es igual a RI. V es el potencial eléctrico en voltios. I es la corriente en amperios. R es la resistencia en ohms. Una regla para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la reina de Inglaterra. V es igual a RI. La ley de Ohm. Triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. 6 conceptos claves para entender la ley de Ohm. Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje, así como explicar en qué consisten los conductores, los aislantes y la resistencia eléctrica. Número 1. Carga. La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad de la carga. La medida para la carga es el coulomb, C, en honor al físico francés Charles-Augustin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1.60 por 10-19 C. Esto significa que una carga de un C es igual a la carga de 6.25 por 1018 electrones. Número 2. Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios A. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo, es decir, 1A es igual a 1C entre S. Vea también la corriente eléctrica. Número 3. Voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de la carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión del agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión más baja. La diferencia de potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde la zona de potencial alto a uno bajo. La presión del agua se mantiene por una bomba y la diferencia de potencial para las cargas se mantiene por una batería. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Winifred Teresa García Vallejo, soy la número 6 de la hora de sexto de informática. Soy del Politécnico Francisco Antonio Batista García y esta asignatura pertenece a Ciencias Naturales en el área de Física, con la profesora Nieves Suero. Bueno, el día de hoy le voy a hablar sobre el interior o el estudio del interior de la Tierra o del interior terrestre. Bueno, alguna vez todos nosotros nos hemos preguntado cómo se crean las ondas sísmicas o cómo se crean los terremotos o por qué se producen esto. Bueno, el día de hoy yo estoy aquí para explicárselo. Primero tenemos que comenzar definiendo lo que es la geofísica interna. Bueno, la geofísica interna es una rama de la física que se trata de estudiar el interior de la Tierra, como lo dice su nombre. Bueno, eso usa métodos de prospección indirecto para poder analizar el interior terrestre.
Entre estos métodos está método sísmico, que es el más común y el más usado. También el método sísmico se puede llamar simiología. Bueno, esta se encarga de analizar las ondas sísmicas que son producidas por explosiones o terremotos para crear imágenes tridimensionales del interior terrestre. Esta ayuda para la ubicación y composición de las capas terrestres del interior de la Tierra. También otro método que es el gravimétrico. Este método consiste en detectar todas las variaciones en el campo gravitatorio del interior de la Tierra, que son causadas por la densidad de las rocas. Bueno, hay unas rocas que son muy densas que producen anomalías positivas y hay otras rocas ligeras que producen anomalías negativas. Bueno, estas anomalías, ¿qué es anomalía? Bueno, anomalía es lo raro, algo inusual, algo anormal, algo que no vemos siempre. Por esto estas rocas que son muy densas producen estas anomalías positivas en el interior de la Tierra, y las rocas ligeras producen anomalías negativas en el interior de la Tierra. Entonces, para eso está este método gravimétrico, para analizar las variaciones en el campo gravitatorio producidas por estas rocas o por las diversas rocas que se encuentran en nuestro interior de la Tierra. Bueno, otro método es la medición. Otro método que utiliza la geofísica para analizar lo que es el interior de la Tierra o el interior terrestre, pues es las mediciones isótopos. Primero vamos a definir lo que es isótopo, porque no todos sabemos su definición. Bueno, la palabra isótopo es un concepto que se le deriva a todos los átomos que se encuentran en un mismo núcleo que tienen neutrones. Bueno, estos isótopos también indican todos los grupos de los átomos que se encuentran en la misma tabla en el mismo lado de la tabla periódica. Ahora, ¿qué es lo que hace la medición isótopo? Bueno, esta medición lo que hace es un análisis de la proporción de átomos. Por ejemplo, en el carbono del calcio de un fósil marino, este método lo que hace es permitir saber la temperatura del agua en la que vivió el organismo dentro del agua. En este caso sería el fósil marino. O cuál es la temperatura que vivió el fósil adentro del agua. Entonces, esta medición lo que hace es que mide la temperatura de los organismos. En este ejemplo es del calcio, del cobre de calcio de un fósil marino. Bueno, también hay por último hay otro método que es dataciones radiométricas. Eso es muy fácil, ya que se usa para poder determinar la edad de una muestra de roca, analizando toda la porción de átomos radioactivos que se encuentran en esta muestra de roca. Por ejemplo, uranio, que se convierte a plomo en los minerales. Ahora hablemos de terremotos. Bueno, los terremotos son fenómenos naturales. Nosotros como seres humanos no producimos estos terremotos, como por ejemplo los tsunamis, los terremotos. Todo eso son fenómenos naturales que obviamente resultan inconscientemente de nuestra planeta Tierra, pues los terremotos son, como dije anteriormente, fenómenos naturales, pues que resultan de una liberación de energía de la corteza terrestre. Bueno, esta liberación se manifiesta en ondas sísmicas que provocan vibraciones en la superficie terrestre. Su magnitud varía desde temblores imperceptibles hasta eventos devastadores, como vemos en la imagen. Bueno, la causa principal de estos temblores es la actividad tectónica, ya sea el movimiento, el desplazamiento o choque, separación de las famosas llamadas placas tectónicas que componen nuestra corteza terrestre. Bueno, eso fue todo por esta exposición. Espero que hayan entendido un poquito sobre este tema, y a mí me encantó este tema, ya que pude conocer lo que es la capa terrestre de nuestro planeta Tierra y todo lo relacionado con ella.
Me pareció muy interesante este tema, ya que pude conocer un poco más sobre las placas tectónicas o los terremotos, ya que se producen por la separación, desplazamiento o choque de estas, aunque anteriormente ya había conocido un poco sobre los terremotos y las placas tectónicas. Pero también me pareció muy interesante todos los métodos que utiliza la geofísica para poder analizar el interior de la Tierra, ya sea el método sismología, que es el más conocido, y también el método gravimétrico, que también se producen por las rocas densas o ligeras. También me ayudó mucho a analizar lo que son estas descripciones, lo que son los isótopos, que también son los átomos que todos los grupos de átomos que se encuentran en la misma lado de una tabla periódica, también que ayudan a medir la temperatura de un organismo debajo del agua. Yo soy Carmen Luz y soy la número 21 y hoy les voy a hablar sobre el circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, es un sistema de elementos interconectados que permite el flujo de la corriente eléctrica. Estos elementos trabajan juntos para generar, transformar y utilizar energía eléctrica, transformándolas en otras formas como calor, luz o movimiento. Para que un circuito funcione, la corriente eléctrica debe poder circular de manera continua a través de él, formando trayectorias cerradas. Los circuitos eléctricos permiten que la electricidad fluya de manera segura y controlada para alimentar dispositivos y sistemas. Los circuitos eléctricos son fundamentales en la vida cotidiana, como las luces o el encendido de tu coche. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo fluye el circuito eléctrico. Eso fue todo. Ojalá. Buenas, yo soy Lucia Carmen, número 22, y les estaré hablando sobre la fuerza electromotriz. En electromagnetismo y electrónica, fuerza o voltaje inducido, abreviado FEI, es la acción eléctrica producida por una fuente no eléctrica medida en voltios. Los dispositivos llamados transductores eléctricos proporcionan un FEI mediante la conversión de otras formas de energía eléctrica, como baterías y pilas eléctricas, que convierten energía químicas, o generadores que convierten en energía. Ahora les estaré hablando sobre la FEI. Esto da causa capaz de mantener una diferencia de potencia entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. ¿En qué nos sirve esto en la vida cotidiana? Es esencial para la generación de distribución de energía eléctrica, siendo fundamental en los dispositivos como baterías, generadores y celdas solares. Aquí les dejaré la fórmula de esta.